¿La querés? Bueno, empezamos. Bueno, buenas tardes a los que pudieron comer. A los que no pudieron comer, espero que la hipoglucemia no los agarre en el medio de la charla. Tenemos poquito tiempo, lamentablemente se ha ido extendiendo la jornada de hoy, pero bueno, trataremos de cubrir lo más que se pueda estos mecanismos que nos convocan hoy. Vamos a hablar ahora a la tarde, es todo de bacilos gram negativos, así que nos debíamos una jornada de bacilos negativos entre nosotros. Así que vamos a empezar con la detección de resistencia a carbapenemes en enterobacterias y cuáles son las recomendaciones fundamentalmente pensadas en la epidemiología local, pero que también les sirve, obviamente, a los que nos visitan de otros países para tomar como modelo a implementar para los mecanismos que tenemos en común. Agregué, bueno, van a ver que dos cositas, dos mensajes parroquiales. El primero, que lo que se proyecte puede ser que no coincida con lo que tienen impreso. Eso es muy habitual en este tema porque se actualiza todo justo la semana previa al inicio del curso. No sé por qué, pero siempre nos pasa que aparecen todos los papers a último momento. Y el segundo mensaje es que estoy intentando grabar esta charla, así después la podemos compartir en el canal de YouTube. Ustedes saben que cuando subimos las charlas por ese sistema, los vínculos de acceso los ponemos en nuestra propia página web, porque todavía no me visualizo a mí mismo como un youtuber. Entonces, tal vez después de algunas sesiones más de diván, me reconcilie con ese aspecto, pero la idea es que ingresen a través de un vínculo dirigido. Bien, agregué un slide más ahora para estirar un poquitito y darle tiempo a los participantes que están comiendo para que se acerquen, pero que no está de más para contarles por qué este tema es tan crítico, ¿no? Tan instalado en todas las agendas políticas como una de las prioridades número uno en cuanto a la resistencia antibiótica. Y lo que vemos es que esta resistencia a carbapenems tiene una historia detrás. Estamos nosotros muy preocupados por la foto actualmente, pero lo que importa a veces es ver la película. De todas las oportunidades que tuvimos para actuar y no hicimos nada, y cómo nos encontramos ahora en este momento. Esta es una revisión muy reciente del grupo de Mariana Castaneida que muestra en todas las regiones del globo terráqueo cómo ha sido la historia evolutiva de las enterobacterias resistentes a carbapenem, y podemos ver que las 5 regiones graficadas acá tienen una eclosión de cepas resistentes a carbapenem alrededor de el cambio de siglo. Y también podemos ver, ¿no?, que Latinoamérica lidera, ¿no?, esta epidemia de enterobacterias resistentes a carbapenem, pero los europeos no se quedan atrás y nos siguen muy de cerca. ¿Esto qué nos implica? ¿Qué nos está transmitiendo, ¿no?, esta situación? Que las enterobacterias resistentes a carbapenem es algo transversal, es algo que afecta a todo el globo terráqueo. Los países de altos recursos económicos, pero también los de bajos recursos económicos. Es decir, que no es una patología solamente vinculada al ingreso económico. Y lo que podemos ver también es que la región de las Américas, cuando se compara el periodo de inicio de la vigilancia de este sistema y los años finales, lo que se puede ver entonces es que Latinoamérica lideró, ¿no?, este incremento,
de las enterobacterias resistentes a carbapenem, se multiplicaron casi por 5 veces y media la tasa de aislamiento entre los dos periodos. Estamos en una situación de complejidad global, por eso se necesitan acciones colectivas. Lo que podemos ver también es que en algunas regiones han tomado acciones correctivas que han sido eficaces para reducir la tasa de enterobacterias resistentes a carbapenem, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, que fueron los primeros que tomaron acción al respecto con planes nacionales de acción con metas cuantificables, y se puede traducir acá en este gráfico que esas metas se están cumpliendo. Es decir, no es imposible. Se requiere obviamente de esfuerzo colectivo, sobre todo decisión política, inversión económica y tenemos que imitar los ejemplos y los modelos de los países que les ha ido bien. ¿Qué es lo que genera la resistencia a carbapenems en las enterobacterias? Fundamentalmente, lo que hemos visto es que junto con la evolución, ¿no?, de las nuevas moléculas de betalactámicos, en paralelo ha habido coevolución de los mecanismos de resistencia. Ustedes ya lo saben, se lanza un antibiótico, aparece la cepa resistente. Y durante 20 años convivimos prácticamente de los años 80 hasta los 2000 con las betalactamasas de espectro extendido que tenían la indicación de uso de carbapenem, y ese consumo excesivo de carbapenem generó lo que hoy vemos de emergencia de resistencia a los carbapenems mediado por carbapenemasas. Carbapenemasas es un mundo de múltiples enzimas y betalactamasas que tratamos de agruparlas dentro de la clasificación que les contó ayer Melina. Seguramente ya ni se acuerdan de sus nombres y apellidos, pero para tratar de recordarles, las vamos nuevamente a reclasificar. Las carbapenemasas más comunes y tal vez la más conocida por todos nosotros por nuestra endemia es la KPC, que se la define como una carbapenemasa extrema. Afecta a todos los betalactámicos, por lo menos las opciones vintage o previo a los nuevos inhibidores, desde las penicilinas a los carbapenemes de manera transversal. Hay otros representantes, por ejemplo GES, con menor impacto a nivel global, pero que tiene el mismo espectro de acción extremo. Aparte de este perfil de resistencia, estas enzimas se caracterizan por tener inhibición con ácido borónico. Es un rasgo distintivo de esta familia de carbapenemasas que comparten con los AMSEM de ser inhibidas con el ácido borónico. Esta prueba es sumamente útil y de bajo costo para los laboratorios de microbiología para detectar este tipo de enzimas. En el grupo bacteriano que no tiene betalactamasa del tipo AMSEM, cualquier resultado, ya sea el positivo o el negativo, es indicativo de la presencia o ausencia de carbapenemasa respectivamente, porque no hay interferencia. En una Klebsiella le veo un huevo con borónico, entonces ya sé que tiene probabilidad de esta carbapenemasa de clase A. Si no le veo el huevo, puedo descartarlo. Pero acá entran dos factores que les pueden jugar en contra de la nobleza de esta inhibición. Uno es el ojo experimentado o la falta de experimentación del microbiólogo, ¿no?, que analiza esta prueba, y lo otro que les puede jugar en contra muchas veces es la distancia en que se colocan los discos. Si los discos están muy alejados, pueden tener un resultado falso negativo. Entonces muchas veces esta prueba en el antibiograma de inicio puede ser que tenga que ser repetida en una segunda instancia para ser confirmada. Nosotros queremos mucho esta prueba, queremos mucho esta molécula. Esta inhibición fue descrita por primera vez en el mundo por nuestro laboratorio, así que es algo que nos llena de orgullo. Entonces recordar que tiene falsos positivos en aquellas bacterias que producen AMC, como fundamentalmente el grupo de Enterobacter y Citrobacter. Para subsanar estas interferencias de los productores de AMC, se recurre a un segundo inhibidor, que es la cloxacilina. Se los mostró Ezequiel con la versión de las tabletas de Rosco. Nosotros tenemos acá también en Argentina la versión nacional, que son los discos combinados de meropenem,
de Britania. En estos casos lo que se hace es medir las zonas de inhibición y si hay un agrandamiento de meropenem con borónico en el mismo disco con respecto al meropenem solo, se interpreta como un productor de KPC. Mientras que si en paralelo, aparte, se ve incremento de cloxacilina, en este caso no se trataría de una KPC, sino de una enzima de cefalosporinasa tipo AMC. Es claramente distinguible el dibujo y con esto se facilita muchas veces la lectura de esta sinergia por borónico que con el monodisco puede resultar más dificultoso. De esta forma, con una prueba cuantitativa se puede diferenciar una KPC de un productor de AMC. Incluso en los productores de AMC, si tienen una KPC en un Enterobacter, lo que se va a ver es el fenotipo predominante de la KPC degradando la cloxacilina. Entonces, esta prueba, cuando se hace cuantitativa, es mucho más simple, pero obviamente que tiene mayor costo que el monodisco. Hay otras enzimas minoritarias de esta familia de inhibición por ácido borónico, forman parte también de la clase A junto con KPC, pero a diferencia de KPC no tiene un perfil de resistencia extremo. No se afectan los monobactames ni las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, que son las enzimas llamadas SME, que se la encuentra en Serratia marcescens, las IMI y NMCA en las especies de Enterobacter. Tiene sensibilidad a monobactames, cefalosporinas de tercera y cuarta y pueden ser utilizadas como tratamiento en estas infecciones, siempre y cuando la cepa no tenga ¿qué cosa? Una BLE. Muy bien, si tiene una BLE tendrán la resistencia extrema y habrá que buscar otra alternativa terapéutica. Y una nueva familia que tenemos de mecanismos de resistencia sobre carbapenemes son las metalo-betalactamasas, las enzimas que utilizan los cationes divalentes para romper los enlaces de los betalactámicos, que tienen estos nombres que identifican en general a la primera ciudad en que se la describió o se la reportó en el primer hallazgo, ¿no? BIM de Verona, NDM de Nueva Delhi, y así pueden ver toda la familia creciente de estas enzimas. A diferencia de las KPC, no afectan los monobactames y podría ser una opción terapéutica en caso que la cepa tuviera solo este mecanismo de resistencia. Al utilizar cationes divalentes como mecanismo de aproximación de agua para la hidrólisis, estas enzimas de naturaleza metalo-betalactamasas se pueden inhibir con quelantes de metales como es LDTA. Y es acá que aprovechamos esta propiedad de lepta de quitarle los metales a la enzima para que pierdan actividad, y si pierden actividad aparece sensibilidad al sustrato que probamos. Tienen estas pruebas la necesidad de tener en cuenta dos criterios, porque estas moléculas EDTA y similares tienen también acción detergente, entonces pueden tener acciones inespecíficas sobre los sustratos con los que se ensaya, por lo tanto necesita que estén despiertos a la hora de analizar estos resultados. Lo que vemos es que en las cepas productoras de metalo-betalactamasa, cuando lepta se lo coloca a una distancia apropiada, por ejemplo de los carbapenemes, lo que vemos es que la sinergia, la inhibición o el efecto huevo, como le decimos acá, se manifiesta sobre los dos carbapenemes de manera simultánea. Y esto es indicativo de una verdadera sinergia, de una verdadera inhibición de la metaloenzima, entonces esto alerta de la presencia de este mecanismo de resistencia. Pero ¿qué pasa? Como tiene acción detergente, a veces puede romper la membrana de la bacteria y eso lo que hace es facilitar el ingreso del antibiótico que a lo mejor estaba impedido porque la bacteria era impermeable. Entonces lo que podemos ver son este tipo de dibujos en los antibiogramas donde vemos la sinergia sobre un solo de los sustratos que ensayamos, pero no sobre el otro. En este caso entonces estamos en presencia de una falsa sinergia. Entonces esto es muy importante, tener el entrenamiento, ¿no?, para distinguir lo que es verdadera inhibición de lo que es falsa inhibición. Este es un falso positivo y este es un verdadero positivo.
El verdadero positivo aparte tiene dibujos característicos de la sinergia. Nos han dicho, por ejemplo, en Perú, que son como brazos abiertos que van a abrazarnos, ¿no? Así lo representan. Nosotros le decimos forma de abanico, y los otros que son en forma de túnel, en Perú nos han dicho que son los brazos que empujan, ¿no? Que nos quieren sacar de adelante. Entonces, de esa forma pueden retener de manera didáctica cuál es la verdadera sinergia. Es decir, a diferencia del borónico, esta prueba es un poquitito más subjetiva, requiere un poco más de entrenamiento, pero teniendo en cuenta esos dos parámetros, siempre de buscarla sobre los dos carbapenemes y buscar los brazos que abrazan, será fácil de detectar. Necesitan un tercer ingrediente que no depende de ustedes, pero que podemos afortunadamente controlar. Algo les comentó Ezequiel, que los medios de cultivos, los fabricantes de medios de cultivos, dentro de los requerimientos exigidos para registrar sus productos, tanto a nivel local como a nivel internacional, no tienen ningún requerimiento de zinc, de contenido de zinc estándar en su bache de producción. Es decir, lo que se puede presentar es variación entre los distintos lotes y las distintas marcas del contenido de zinc. Y el zinc es un elemento indispensable para que estas metal o beta-lactamasas se manifiesten. Si no, es como tener el mismo hecta dentro del Mueller Hinton. Le sacamos todo el zinc y no vamos a ver las metal o beta-lactamasas. Fíjense, acá tenemos una cepa de Escherichia coli que produce una metal o beta-lactamasa tipo BIM. Acá tenemos el disco de ETA y acá tienen los dos carbapenemes. ¿Qué ven? Hablen un poquito ustedes. ¿Qué ven? Sinergia sobre los dos carbapenemes. Son brazos que abrazan, ¿no? Entonces esta es una verdadera sinergia. Entonces acá estamos seguros que esta cepa tiene sospecha de producir una metal o beta-lactamasa. Aparte, fíjense que el halo del carbapenem fue chico. Tienen varias señales. Si esto se les escapa, siempre hacemos en chiste, hay que dedicarse a hacer glucosas. Porque tienen dos señales, tres señales de que la cepa tiene una carbapenemasa. Meropenem chico, imipenem chico y huevo con hecta. Se presentó con un cartel la bacteria que tiene carbapenemasa. Pero fíjense que la misma cepa, el mismo inóculo, el mismo operador, pero probándolo en otro medio de cultivo, en otro Mueller Hinton, que tiene 0,5 partes por millón menos de zinc, se encuentra con esta situación. ¿Qué ven? ¿Ven sinergia entre los dos carbapenem? No. Y encima ven sensibilidad a los dos carbapenems. Y es la misma cepa. Entonces, el contenido de zinc del medio es fundamental para asegurar la calidad de la prueba de inhibición con hecta. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, aprovechar el HPLC que tienen para medir niveles terapéuticos, lo miden ahí o se compran una absorción atómica y le miden los niveles de zinc. Afortunadamente pudimos compartir esta cepa de Escherichia coli con todos ustedes en la encuesta de control de calidad, por lo menos en los laboratorios de acá de Argentina, fue la cepa 1 de la encuesta 49. Entonces lo que recomendamos es que esta cepa, cada vez que cambian de proveedor o cada vez que cambia el lote de Mueller Hinton, la evalúen para ver si cumple con los requerimientos o no de zinc. Si no cumple con los requerimientos del zinc, agarran el teléfono y lo llaman al proveedor, ¿no? Y le dicen, dame un medio que tenga zinc. Afortunadamente, Britannia también participa del control de calidad, tiene esta cepa y controla su Mueller Hinton antes de salir a la venta. Así que ese sí podemos asegurar que tiene zinc. Los demás, como vienen importados, hay que controlarlos cada vez que se adquieren. Bien. Hay muchas moléculas para inhibir las metal o beta-lactamasas. El hecta es la más conocida. Se han intentado reemplazar por algunos agentes que tengan menos propiedades detergentes para evitar esos falsos positivos y de estar viendo si los brazos abrazan, si los brazos empujan.
Y una molécula que se puso de moda fue el ácido dipicolínico. Es mucho más noble en cuanto a su acción inhibitoria. Lo que pasa que esa ganancia de especificidad viene acompañada de pérdida de sensibilidad. Siempre es un sub y baja, ¿no? Si apuntalan una cosa, es difícil que el otro parámetro se mantenga. Acá pueden ver una Klebsiella oxytoca, productora de IMP8. IMP8 circula acá en Argentina. Y podemos ver acá el disco de meropenem, 22 milímetros, ahí en el borde, es la zona de intermedio, recién empezando la zona de intermedio. Es una llamada de atención, pero fíjense el disco combinado de meropenem dipicolínico que dio 22 milímetros. Y estamos esperando que el dipicolínico inhiba, agrande, ¿no?, esa zona de inhibición, más de 5 milímetros, para alertarnos a nosotros que tiene una metalo. Si ven esto, lo más probable es que sospechen carbapenemasa porque el mero le dio chico, pero al ver que no se inhibe por dipicolínico, a lo mejor piensan que es otra carbapenemasa distinta de metalo, o una KPC, o una OXA, etcétera, etcétera. Pero fíjense, cuando se prueba en paralelo el meropenem con ETA, el halo se agrandó 11 milímetros, o 10 milímetros, 31 milímetros de diámetro. Entonces, el dipicolínico es muy específico, porque no genera esos brazos que empujan, pero es a costa de perder de sensibilidad. ¿Dónde se pierde la sensibilidad? Fundamentalmente en algunas variantes de IMP y de BIM, pero no con las NDM. En las NDM realmente funciona muy bien, pero en las otras enzimas hay falsos negativos, por lo tanto tengan presente que aquellos que usan esta combinación pueden tener problemas de detección. Afortunadamente el sistema de tabletas que tiene dipicolínico aparte comercializa el meropenem con ETA para solucionar este inconveniente que tenemos de manera local. Bien, se supone que después van a tener las diapo en vivo y a mí escuchándome, qué horror. Así que digo, por las fotos no hay ningún problema. De última, si no sale bien la grabación, hacemos un PDF para subir y lo puedan tener. Entonces, volvemos a nuestra clasificación y recuerden que las metalo-beta-lactamasas pueden ser tratadas con monobactames de vuelta, siempre y cuando no tenga BLE. Y es algo muy común ver la coproducción de BLE. Y acá es más crítico buscar la BLE sobre la única opción terapéutica que seguramente tengan estas enzimas. Así que si detectan con los discos de ETA una cepa que es productora de metalo-beta-lactamasa y tienen disponibilidad de Astronam en su país y en su hospital, acuérdense de probar un huevito entre amoxiclavulánico y el Astronam. Fíjense para que no les pase lo que nos pasó a nosotros. No es que nosotros nacimos sabiendo todo. Aprendemos, ¿no?, también de los errores. Fíjense acá, tenemos esta bacteria que esto es un disco de ertapenem. Acá tienen un disco de DTA. Y acá, ¿qué ven? Sinergia. Bueno, porque está en la yema del huevo, falta el otro carbapenem, ¿no? Pero imagínense que el otro carbapenem también dio huevo. Acá, ¿cómo lo ven? La sinergia abierta. Parece que tuviera una metalo-beta-lactamasa. Acá tienen un disco de Astronam que da 34 milímetros. Uno diría, no le voy a buscar la BLE a esta bacteria porque tiene flor de halo al Astronam. Me quedo tranquilo que se le dé el Astronam. Cuando se hacen las pruebas de biología molecular, esto es muy común, estos halos grandes Astronam en las especies Proteae, que particularmente son las que mayor portan NDM acá en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela. Son huéspedes predilectos para NDM en esta región. Y fíjense que la bacteria tenía una ZXM, que el halo de Astronam no nos avisó que tenía la presencia de la BLE. ¿Cómo lo hacemos? Bien, aproximamos un disco de amoxiclavulánico al de Astronam y ahí nos aparece el efecto huevo. Entonces, en estos casos, recuerden siempre, antes de recomendar el Astronam libre de cuerpo, probar un disco de amoxiclavulánico. Con la presencia del huevo, entonces ya podemos decir que en este caso la cepa
no tendrá beta-lactámico, al menos de estos que tenemos disponibles para el tratamiento. Y nos queda agregar, se llega a ver la tercera familia de carbapenemasas, que son las de clase D. El alelo fundador es la OXA48. Hoy en día hay 22 enzimas derivadas, cada una tiene un número que la identifica, y ahí es donde empiezan los problemas para retener toda esta información, porque no van en orden creciente y consecutivo. En el medio se detectan OXAs que tienen otro perfil. Entonces tenemos OXA48, 181, 232, 244, pero todas derivan de esta familia de OXA48. Es por eso que van a ver muchas veces que nos referimos como OXA48-like, OXA48 tipo, porque también la identidad de la secuencia requiere de mayores estudios. Estas enzimas, volvemos un poquito para atrás, fíjense que como las SME y la IMI no afectan los monobactames y las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. De hecho, podrían utilizarse como tratamiento si no tienen ninguna BLE agregada, obviamente. El problema de estas enzimas de la clase D es que se suelen presentar con estos antibiogramas. Fíjense, si medimos acá los halos, podemos ver imipenem, que tiene 30 milímetros, meropenem casi 30 milímetros, sensible a la cefoxitina, y el ertapenem un poquitito más chico que los otros dos, 24 milímetros, que es sensible por CLSI, pero ahí en el borde según EUCAST. Y esto es una carbapenemasa de clase D. Esta es la realidad de todos los días de Bélgica, de Francia, de muchos países que tienen esta carbapenemasa como la principal circulando en su país. Fíjense que es sumamente difícil de detectar si nos vamos a basar solo en los carbapenemes. Necesitamos hacer alguna estrategia, o le hacemos PCR a todo, que eso seguramente va a terminar con el presupuesto del hospital, pero si hacemos un tamizaje inicial en base a identificar cepas sospechosas según el fenotipo, necesitamos entonces tomar algunas estrategias distintas que para las capecilas metalo, porque se suelen presentar así, con halos de mucha sensibilidad a los carbapenemes, y entonces son los verdaderos monstruos y difíciles de detectar. Afortunadamente nosotros acá en Argentina tenemos circulando una de estas variantes de OXA48 que afecta a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Por lo tanto, tenemos señales de alarma, más señales de alarma en el antibiograma que la OXA48 nativa, y que se denomina OXA163. Es endémica acá en algunas regiones de Argentina, pero también es endémica en El Cairo, en Egipto. Seguramente algún turista argentino, ¿no?, que se fue a ver las pirámides, ¿no?, y hizo una estadía de algunas horas en un hospital y la dejó allá. Recientemente se la reporta en México. Y como los europeos no pueden dejar de mirarnos, por eso aumentan sus tasas de resistencia en paralelo a las de Latinoamérica, tienen sus dos propias variantes de OXAs con resistencia a las céfalos de tercera, que son la 517 y la 793. Entonces vemos que tenemos entonces dentro de la familia de las OXAs dos subfamilias, una que afecta céfalos de tercera y otra que no lo hace. Bien, este es el panorama estructural de las carbapenemasas. Ahora nos tenemos que plantear, ¿no?, una postura más filosófica. Sabemos cómo se comportan, cómo se inhiben, entonces tenemos que ponernos de acuerdo en cómo las vamos a buscar. Y en general, para eso necesitamos conocer de dos posturas, prácticamente como una grieta en el medio. Estamos divididos en el mundo, los que, incluso dentro de una misma región, aquellos que buscan la resistencia a carbapenemes como indicador de carbapenemasa, que en su sigla en inglés es CRE, Carbapenem Resistant Enterobacterias. Y eso es fácil. Imagínense que estos son halos, es un histograma de halos, por ejemplo imipenem, ¿no?, y podemos
dividir a la población de, por ejemplo, Klebsiella, lo que ustedes quieran, en función de los genes que le buscamos por PCR. Entonces, en rojo tenemos aquellas Klebsiellas o enterobacterias que le identificamos un gen de carbapenemasa, que nos dio positiva, por ejemplo, la KPC. Y en gris, aquellas que nos dieron negativas todos los genes de carbapenemasa. ¿Qué podemos ver? Que es el peor escenario, como les mostraba Paola, de poblaciones, porque están superpuestas las dos poblaciones. Acá tenemos cepas que tienen carbapenemasa y cepas que no tienen carbapenemasa identificada. Y acá tenemos cepas que no tienen carbapenemasa, pero que también la tienen. Entonces, en función del genotipo, del gen, se define el otro acrónimo, el CPE, que es carbapenemasa producing enterobacteria. Enterobacteria productora de carbapenemasa. Le identificamos un gen que produce resistencia a carbapenemes independientemente de cómo da el halo. Entonces, en función del gen, esta población, ¿no?, la vamos a poder dividir según, en rojo, las CPE, ¿no?, que tienen un gen que produce carbapenemasa, y en gris, las que no son CPE, no tienen un gen que produce carbapenemasa. Y el punto de corte, en este caso, por ejemplo, el del CLSI para imipenem, es mayor o igual a 23 sensible, va a definir dos poblaciones, las que son sensibles a carbapenem y las que son resistentes a carbapenem. Entonces acá vamos a tener las CRE en esta parte y acá vamos a tener las sensibles, las no CRE. Entonces, para redondear, tenemos enterobacterias resistentes a carbapenem, definida por el punto de corte. Y dentro de las resistentes a carbapenem, vamos a tener algunas que producen carbapenemasa, la mayoría, pero otras que no producen carbapenemasa. Nos tenemos que preguntar, ¿es lo mismo para el paciente? Que tenga una cepa que tiene una SIM de 32, de 64 a carbapenem, pero que una tenga un gen identificado tipo KPC y la otra sea una suma de flujo, porinas, PBP, etcétera, etcétera. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer es en las sensibles. Yo tengo una bacteria con una SIM de 0,25 o de 0,5, o un halo de 24 o 25 milímetros al imipenem, que el punto de corte me la define como sensible. Pero cuando le hago biología molecular, le encuentro un gen de resistencia. Lo otro que nos tenemos que preguntar es si este paciente con esta bacteria que produce carbapenemasa, pero que es sensible al carbapenem, va a tener éxito clínico con el carbapenem en monoterapia. Entonces, cuando respondamos esas dos preguntas, vamos a poder tomar una postura sobre qué nos conviene detectar. Si vamos a detectar la producción de carbapenemasa o si vamos a detectar simplemente la resistencia a carbapenems. O las dos cosas a la vez. ¿Ustedes qué hacen o qué harían? Si tuvieran todo el personal del mundo, todo el dinero del mundo, buscarían la producción de carbapenemasa. Bien, hay que ver si es costo efectivo, ¿no? Ahora vamos a tratar de responder. ¿Qué hacen los organismos internacionales? Tanto UCAS como CLSI, que nosotros adoptamos prácticamente como Biblia, ¿no? Bueno, lo que han visto en esta edición del curso ya nos ven como protestantes, ¿no? Una revolución luterana en marcha. ¿Por qué? Y seguimos sumando esos pequeños detallecitos que nos alejan, ¿no?, de los estándares, que nos hacen un poquito menos amigos. El CLSI lo que dice es que los puntos de corte son suficientes, ¿no?, para detectar todas las carbapenemasas y guiar el tratamiento antimicrobiano. Es decir, lo que hace el CLSI es decir, utiliza el punto de corte de 23. Todo lo que está para arriba, no importa si tiene carbapenemasa o no tiene carbapenemasa, dele carbapenem, ¿no?, si no tiene otra opción de tratamiento. ¿Y qué dice el CLSI? Todo lo que está para abajo tiene resistencia a carbapenem, no le dé un carbapenem como tratamiento. Eso es todo lo que dice. Nada más. El EUCAS es exactamente igual. Afortunadamente, es difícil dar la pelea desde el fin del mundo. Es muy desigual, ¿no?, la lucha.
Entonces es importante cuando las propias voces del mismo país se levantan y les demuestran con resultados cuál sería la postura ideal, ¿no?, que debería adoptar el estándar. Y esta es una revisión que apareció en 2017, que se llama el Estudio Inmaculado de Carbapenemasa. Fíjense el nombre que le dieron, porque hay que luchar contra el dogma religioso que prácticamente tienen estas normas. Y en realidad es una recopilación del estudio SMART. Hay algunos hospitales de acá de Argentina que participan, ¿no? Fíjense que recolectaron casi 1900 enterobacterias productoras de carbapenemasa, justo con el cambio de administración. ¿Y qué les dice este estudio a sus propios organismos de recomendación, sus propios estándares? Les dice, cuidado, hay un 10% de las carbapenemasas, de las CPE, que me dan sensibles al carbapenem. Cuidado. Es decir, el estándar que estamos adoptando y que usted me dice que detecta todas las carbapenemasas no es cierto. Hay un 10% que me quedan por afuera. Fundamentalmente las oxas que les pasan a ellos. Entonces, esto es una patada, ¿no?, para el propio CLCI. ¿Y qué recomienda este grupo de expertos? Recomienda hacer algo más, no quedarse solo con el CRE o el no CRE, sino buscar el CPE. Dicen, busquen la producción de carbapenemasas porque este 10% sensible tiene incrementada la mortalidad entre un 20 y un 40%. Entonces, ¿qué dice? Bueno, que las pruebas de sensibilidad son inexactas, vaya uno si no lo sabía, ¿no? Que hay que conocer los mecanismos de resistencia, no se pueden desvincular, divorciar la prueba de sensibilidad sin saber el mecanismo de resistencia, porque esto tiene un riesgo no solo para el tratamiento empírico, sino también para los programas de control de infecciones. Se empieza a diseminar una carbapenemasa que no se detecta porque se reporta sensible, seguramente después se la trate con carbapenem, porque eso dice la norma. ¿Y qué hace la carbapenemasa? Empieza a incrementar su valor de SIM para defenderse, y después de 2-3 meses aparece la enterobacteria ya con una SIM declarada de resistencia. Se perdieron 2-3 meses en que se podía haber evitado la circulación de esa carbapenemasa en un tiempo previo a que manifestara la resistencia a carbapenem. Entonces, frente a esta postura, lo ideal es manejarse con la producción de carbapenemasa, así que empiecen a pedir la PCR para todos. No. Hay que usar el criterio. Los europeos utilizan otro criterio. Lo que hacen es, presentan los dos resultados a la vez. Los europeos lo que dicen es, yo les doy estos puntos de corte para definir el tratamiento antibiótico, si es sensible o si es resistente. Pero también les doy otro punto de corte para que empiecen a buscar las cepas productoras de carbapenemasa. Y fíjense que estos puntos de corte están dentro de la categoría sensible. El EUCAS está reconociendo que hay enterobacterias productoras de carbapenemasa dentro de la categoría de sensible. Y entonces les da a los usuarios algunas herramientas para que empiecen a buscar las carbapenemasas. Por ejemplo, si el meropenem les da una SIM mayor de 0,125, es decir, 0,25, sospechen la presencia de una carbapenemasa. Hasta 1 es sensible. Entonces tenemos la SIM de 0,25, de 0,5 y de 1 que podría presentar una carbapenemasa. Entonces les da esta doble opción. No se juega tanto por los CRE, sino que les da una alternativa para los CP. Esto es lo que se llama puntos de corte epidemiológicos o ECOF, para el caso de producción de carbapenemasa en enterobacterias. Ahora, fíjense lo que son los ECOF que propone. Eso es otra cosa, es otra discusión. Fíjense que propone valores de SIM muy bajos o valores de SIM muy grandes. Todo halo de meropenem menor de 28, es decir, menor o igual a 27, tienen que sospechar la presencia de una carbapenemasa. Debe ser casi todo lo que tienen, ¿no?, de internación en enterobacterias en sus hospitales. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque estas recomendaciones están fundamentalmente dirigidas a los países que tienen OXA. Ellos tienen OXA como principal carbapenemasa, que teníamos esos halos grandes
a carbapenem. Por eso les dan estas recomendaciones. Moraleja. O sea, el EUCAS, un poquitito más evolucionado en este tema que el CLSI, cubre un poquitito más a las cepas sensibles. Y la otra moraleja, no podemos importar todas las recomendaciones de afuera porque no tenemos la misma epidemiología. Entonces, es muy útil orientativamente, pero nosotros no tenemos esta cantidad de OXA para buscarle a todas las cepas la producción de OXA. Tenemos más KPC, entonces no necesitamos irnos tan a las zonas sensibles. Nosotros, como tenemos encima otra variante de OXA, tenemos nuestras propias sugerencias. Y yo calculo que si ustedes pueden lograr, ¿no?, detectar las OXAs, que son las más difíciles, con eso seguramente si logran detectar la OXA o tener las estrategias para detectar las OXA, seguramente estén englobadas dentro de esa estrategia la KPC y la metalo-beta-lactamasa, que es más resistente. Así que si tuviéramos la posibilidad de elegir 3 deseos, ¿no?, desearíamos primero poder detectar las OXAs, segundo poder detectar las OXAs y tercero poder detectar las OXAs. Es muy difícil detectar las OXAs, pero tenemos que aprender de las lecciones. Estas son algunas de nuestras OXAs en este corte. Acá hay 400 cepas productoras de OXA 163. Este es el halo de ertapenem. El carbapenem, que generalmente con mayor facilidad indica la presencia de una carbapenemasa. Acá tenemos puesto el punto de corte del CLSI, menor o igual a 21, y acá tenemos puesto el punto de corte del EUCAST. ¿Qué me dicen? ¿Cuál detecta mejor? El de EUCAST detecta mejor, me detecta todas estas grisecitas. O me alerta que estas cepas pueden tener carbapenemasa. Si yo utilizo la sugerencia del no sensible del CLSI, detectaría o sospecharía la presencia de todas estas, pero me perdería todas estas otras. Y con el EUCAS, ¿qué me pierdo? Fundamentalmente me pierdo las proteae, las cepas que tienen OXA 163 de la tribu Proteae, que nosotros también tenemos de esas. Y seguramente que esto no está contemplado, no está circulando en Europa, o no las buscan. Entonces podemos ver que si tomamos el punto de corte del EUCAST, de un ertapenem menor o igual a 24, podremos sospechar la presencia de las OXAs 163 en las enterobacterias, excepto en las proteae. En las proteae tendremos que usar otra cosa para sospecharlas. Pero ¿qué pasa? El ertapenem es muy sensible, nos va a permitir detectar o sospechar las cepas que producen metalo, los verdaderos monstruos, ¿no? Las KPC, que las diferencio porque una se inhibe con ETA y otra se inhibe con borónico. También las OXAs, porque utilizo el carbapenem más sensible, el punto de corte del EUCAS. Pero esto es como tirar un medio mundo y ver qué sale. También me va a detectar otras bacterias que no producen carbapenemasa, pero que tienen resistencia a carbapenem. Y esto se da fundamentalmente por la combinación de beta-lactamasa de espectro extendido o AMC más impermeabilidad. Entonces yo sospecho de más. Utilizo un método muy sensible para hacer el screening, pero me entran bacterias que no tienen la verdadera producción de carbapenemasa. Entonces, hasta acá estamos de acuerdo. O sea, tenemos que establecer puntos de corte propios. Ertapenem es lo mejor para buscar las OXAs. Pero estamos detectando de más. Tal vez tenemos que aislar a todos los pacientes cuando no lo necesitan. Entonces lo que nos queda por preguntarnos es, estas bacterias, estos Tweeties, ¿no?, que simulan ser carbapenemasa, ¿tienen el mismo impacto clínico que una carbapenemasa cuando tienen resistencia a carbapenem? Seguramente muchos de ustedes saben que estas las tratan con monoterapia, del carbapenem que es sensible, y esta va a la terapia combinada. Eso ya les está indicando que no es lo mismo. Pero bueno, eso hay que medirlo. Y afortunadamente lo han medido. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el impacto clínico en bacteriemias, ¿no? Cuando una bacteria tiene resistencia al carbapenem, CRE, pero no produce carbapenemasa, es decir, no CPE. Los estoy volviendo loco, ¿no?, con las diapositivas.
Sí. Estamos de adelante para atrás, es según las caras que están poniendo, ¿eh? Así que es la charla customizada según cómo van frunciendo el ceño. Después volveremos a las otras. Entonces, vemos que las que no producen carbapenemasa versus las que producen carbapenemasa, las dos resistentes a carbapenem. Es decir, es la otra situación que nos preguntábamos. Cuando se compara, por ejemplo, en bacteriemias, la mortalidad, se ve que las cepas productoras de carbapenemasa tienen 3 veces más probabilidad de mortalidad que las resistentes a carbapenem por no carbapenemasa. Y lo que también se ve es que tienen mayor probabilidad de recurrencia de la infección las que producen carbapenemasa. Entonces, cuando se hace el tratamiento estadístico de estos datos, se ve que cuando tienen una CRE, que es por CPE, ¿se entendió? Cuando tienen una bacteria resistente a carbapenem que fue resistente por la presencia de carbapenemasa, tiene casi 5 veces más riesgo de mortalidad que cuando se la compara con la misma bacteria resistente por blemas impermeabilidad. Y lo mismo pasa con la recurrencia de la bacteriemia. Entonces, no es lo mismo el gen que provoca la resistencia a carbapenem. Si es una carbapenemasa, tienen más chance, ¿no?, de tener el camino asegurado, ¿no?, hacia un desenlace fatal. Entonces, tenemos que volver, ¿no?, a dotar a nuestros sistemas de detección de un poco más de especificidad. Acá estoy detectando los monstruos, pero también las cepas que tienen menos riesgo clínico, como de blemas impermeabilidad. ¿Qué se hace? Hay muchas estrategias. Algunas de ellas, que es simple porque tienen la información en el antibiograma, es ver en paralelo a la resistencia al ertapenem cómo da la sensibilidad a piperacilina tazobactam. No tienen que hacer nada adicional al antibiograma que largaron de rutina. Es simplemente utilizar la información que tienen para dotarla de mayor validez. El disco o la SIM de piperacilina tazobactam es algo que les va a cambiar la vida, porque cuando tiene alto nivel de resistencia, es decir, un halo menor o igual a 15, ahora vamos a ver los equivalentes en SIM, esto casi siempre se asocia a la presencia de la OXA. Elimina o por lo menos descarta un montón de cepas productoras de ble. Esto surge originalmente del Reino Unido. Acá tienen los halos de piperacilina tazobactam en función del gen. En rojito las OXA48, en amarillo las ble. Y fíjense que por arriba de 15 quedan solo las bles. Por abajo de 15 quedan mayoritariamente las OXAs, pero también algunas bles. Se sacaron de encima todas estas OXAs. Entonces, si van a usar el ertapenem para hacer un tamizaje de carbapenemasas, que vaya acompañado por la información que les da la piperacilina tazobactam. Analícenla en conjunto. Entonces, erta no sensible más piperatazo menor de 15, alta sospecha de carbapenemasa tipo OXA. No decimos que es carbapenemasa de tipo OXA porque todavía tenemos algunas ble metidas, pero esto les reduce bastante el panorama. Entonces van a ver que este ejercicio de buscar cuál es la mejor combinación para sospechar la carbapenemasa lo hacemos con todos los sistemas que tenemos para detectar, para hacer pruebas de sensibilidad. ¿Y esto por qué lo hacemos? Les quiero mostrar antes otro concepto, para que entiendan un poquito. Y para sacudir un poco los preceptos que tenemos arraigados. Tenemos que empezar a soltar, ¿no? Hay que soltar muchas cosas. Y una cosa de las que tenemos que soltar es esas verdades que asumimos casi axiomáticamente, porque en su momento lo fueron, pero todo es dinámico. Cuán verdadero es el valor de la SIM. Entonces, fíjense que recién esta respuesta se está pudiendo dar en estos momentos porque está la tecnología disponible para hacerlo. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos de la inteligencia artificial, ¿no? En estos casos, sistemas robotizados, impresoras 3D, que permiten manejar
pequeños volúmenes de líquidos con alta precisión. Entonces, utilizando estos sistemas que tienen la capacidad error de líquido en el rango del picolitro, se pueden entonces hacer estos ensayos. ¿Y qué se hace? Se mide la SIM, por ejemplo, en una cepa TCC, a un carbapenem, en este caso meropenem, con distintos tamaños del inóculo. Esto lo hace artificialmente la impresora, dispensando la bacteria, distintos volúmenes de la bacteria en un mismo volumen final. Lo que se grafica acá entonces es el tamaño del inóculo, expresado en logaritmo. Acá tenemos en el rango de líneas punteadas, ¿no? Está el inóculo que recomienda el CLCI para hacer el antibiograma, 1 por 10 a la quinta a 1 por 10 a la sexta. Tenemos un logaritmo de turbidez para hacer el inóculo. Y acá se muestra cuánto difiere la SIM para el inóculo particular respecto de la SIM que se hizo con el 5 por 10 a la quinta, es decir, con el inóculo del medio del rango. ¿Y qué podemos ver? Que fíjense que casi en 5 o 6 logaritmos la SIM no tiene mucha variación. Necesitamos tener un inóculo muy pesado para que recién la SIM suba 4 diluciones. Entonces, esto nos indica que el error de la SIM, por ejemplo, de meropenem para la cepa ATCC es de más o menos una dilución o incluso menos. No importa si se ponen acá o acá del inóculo, les da bastante parecido. Pero es una cepa TCC, es más buena que LASI. Entonces, no tiene el bagaje genético de las cepas clínicas. Entonces, pongamos, por ejemplo, una cepa que se aísla en un hospital, que está indicada acá en verde, que no produce carbapenemasa, y fíjense que tiene una curva inclusive un poco mejor. Pueden quedarle el inóculo medio flojito, y la SIM les da igual que si hicieran el inóculo en el rango. Y así fue que nos enseñaron que el error de la SIM era de más o menos una dilución. Perfecto, compramos todo ese cuentito. Hasta que vinieron las cepas productoras de carbapenemasa. Y nos encontramos con esta situación. Escuché unos por ahí. Bien. Claramente lo que se ve es que hay una gran dispersión en el valor de la SIM según el tamaño de inóculo. Si el inóculo nos queda muy flojo, la SIM puede ser 4 logaritmos más baja del verdadero valor de la SIM, y si es un poco más alto el inóculo, se nos dispara hacia arriba. Y lo que es peor, ¿qué es lo peor de acá? Que dentro del rango de inóculo aceptado por el CLCI podemos tener una amplia variación del valor de SIM. No es lo mismo hacer el inóculo en el medio del rango permitido que en los bordes. Este error, si se mide, es de más o menos 2 logaritmos. Entonces, el error de la SIM para una cepa productora de KPC es muy alto. Es muy alto, y por eso es difícil de comparar entre laboratorios o incluso dentro del mismo laboratorio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de que el error de la SIM es más o menos 1. Esto es para determinadas combinaciones de microorganismos antibióticos y mecanismos de resistencia. Para otros mecanismos de resistencia y otras combinaciones, el error de la SIM es distinto y habrá que calcularlo. ¿Y qué pasa? Empiezan entonces a verse variaciones, ¿no?, entre los distintos métodos que tenemos disponibles. Sobre todo cuando utilizamos la microdilución o la dilución en agar como gol estándar. No puede ser nunca un gol estándar algo que tiene un error de más o menos 2 diluciones. Porque ya el comparador tiene un error inherente muy alto, y con eso es la vara que vamos a juzgar a los demás métodos fenotípicos. Entonces, el verdadero valor de la SIM es muy difícil de calcular. Esto es lo que les trataba de contar Rolo hoy a la mañana. Después, simular PKPD considerando la SIM como un valor absoluto es difícil. Entonces, cuando empezamos a comparar los métodos, es un desastre. No cumplen con los parámetros requeridos para las cepas productoras de carbapenemasa, porque el gol estándar tampoco lo cumple. Entonces, lo que van a ver es tratar de encontrar cuáles son, ¿no?, los mejores métodos para detectar. Se los vamos a poner acá, así se los vamos completando. Cuáles son los mejores parámetros
de cada sistema que permiten detectar con mayor eficiencia cada una de estas cepas productoras de carbapenemasa. Entonces, esto lo actualizamos periódicamente para la difusión con disco, un halo de no sensible al imipenem, o en las proteae que tienen resistencia natural al imipenem, usamos el meropenem, sospechamos carbapenemasa. Para las OXA esto no es suficiente, necesitamos algo más exigente para las OXAs y utilizamos el ertapenem con la piperacilina tazobactam. Ertapenem con CLCI y piperacilina tazobactam para dotarlo de mayor especificidad. Para las proteae no tenemos tiempo de ver todo el racional por el cual tenemos estos valores, pero usamos el cefepime con la piperatazo. Nos es mejor indicador de la OXA 163 en las proteae que el ertapenem. Si utilizamos aquellos que prueben el disco de ceftazidima y bactam, en el antibiograma de inicio, si les da resistente, pueden sospechar de entrada la presencia de una metalo. Eso lo veremos el viernes. Los sistemas automatizados, cada uno tiene su propia eficiencia. Y lo que estamos viendo es que la eficiencia incluso cambia según la tarjeta que se utilice. Ustedes tienen la tarjeta vieja, que estaba en Argentina. Acá está la tarjeta nueva, la que se comercializa con la extrema. Van a ver ahí impreso que tienen el imipenem con el meropenem. No es suficiente, era necesario para la tarjeta vieja, pero con la tarjeta nueva está calibrada de manera distinta y el imipenem por sí solito detecta las KPC y las metalo. Para las OXAs necesitamos otra cuestión. Esto no se lo tienen que saber de memoria, por más que es pregunta del examen. Ustedes no se lo tienen que saber de memoria, esto va a estar colgado en la página web, entonces recurren según demanda. Fíjense que para las oxacilinasas utilizamos el ertapenem con pipertazo, 0,5 más 128, pero igual no es suficiente, hay algunas que nos quedan afuera, sobre todo algunas klebsielas, entonces nos fijamos si es Ble negativa, pero tiene la SIM alta a pipertazo. Para el sistema Fénix, ahora vamos a ver que tiene un sistema que se llama CPO, pero en las tarjetas convencionales el imipenem también puede indicarles la presencia de KPC y metalo, pero para las OXAs utilizamos ertapenem y pipertazo. En otro valor de pipertazo porque las escalas de los automatizados son distintas. Y así se completan con los otros sistemas que están disponibles para la sensibilidad. Entonces lo que hacemos es tirar el medio mundo, tratamos de dotarlo de la mayor especificidad posible, elegimos el carbapenem que detecta mejor con la mejor especificidad, pero así todo no es suficiente porque podemos detectar las cepas productoras de blemas sin permeabilidad y aparte, si yo tengo una cepa que me da imipenem menor o igual a 20, sé que tengo una carbapenemasa, pero no sé qué tipo de carbapenemasa es. Y hoy en día eso cobra cada vez más importancia, porque las nuevas moléculas para las cepas productoras de carbapenemasa están diseñadas para inhibir un determinado mecanismo de resistencia, pero no el otro. Seguramente ustedes pueden probar el borónico, el ETA y la sensibilidad a esa droga en particular, a ese inhibidor nuevo en particular, pero si ya de entrada tienen una aproximación de cuál es el mecanismo de resistencia, eso facilita el tratamiento empírico. Entonces necesitamos hacer test confirmatorios. A eso nos vamos a dedicar las próximas 3 horas. A ver los test confirmatorios, o por lo menos hasta que venga Wanda y nos haga callar. Bien, algunos de ellos ya los vieron, así que vamos a pasar algunas cositas más rápidas y otras un poquitito más lento. Entonces les queda claro, ¿no? Que tienen que hacer un tamizaje inicial y después una prueba confirmatoria. El tamizaje inicial en aquellos lugares que tienen alta tasa de recuperación de cepas productoras de carbapenemasa, pueden obviarlo, directamente ir a los métodos confirmatorios. Si conocemos hospitales que tienen un 60% de las klebsiellas con KPC, entonces directamente arrancan buscando KPC en el antibiograma original y no haciéndolo en 2 pasos. Pero aquellos que están todavía con
proporciones bajas, o recursos limitados, que a veces pasa que en estas épocas acceder, ¿no? A insumos, sobre todo de origen importado, es sumamente costoso. Entonces es conveniente poner un filtro inicial. Esto sirve más para excluir, ¿no? Tengo una cepa que me da imipenem 23, ertapenem 27, pipertazo 17, me quedo tranquilo, ya la puedo reportar todo según el antibiograma. Ahora, si me da alguna señal de alarma, hay que trabajarla un poquitito más. ¿Cómo confirmamos? Hay varias formas de confirmar. Una es el método de Hodge, que ya lo vieron, ¿no? Hisopar la cepa, una placa con la cepa incógnita, con la cepa TCC. En este caso la Escherichia coli ATCC, hacer una estría con la cepa incógnita y después ver si hay un crecimiento de la cepa indicadora hacia el disco del carbapenem. Esto es porque en esta estría libera carbapenemasa, rompe el carbapenem, entonces en esta zona hay menos carbapenem porque lo rompió la estría y la cepa indicadora, que era sensible, crece y se vuelve más resistente. Esta metodología fue propuesta por el CLSI hasta que tiene esas cosas. El CLSI, ¿no? Empieza a sepultar algunas metodologías. Por ejemplo, son los muertitos del CLSI, ¿no? Tenemos el screening de BLE, ¿no? Ya les contó Melina, ¿no? Que dice, bueno, no hace falta buscar las BLE. El carba-NP para cineto. Algunas cosas están bien sepultadas, otras son dudosa la justificación. Y el otro que sepultó el año pasado fue el método de Hodge. Dijo, hasta acá llegamos, esto ya lleva muchos años, es muy inespecífico, es poco sensible para algunos mecanismos de resistencia, entonces los vamos a mandar al olvido, a la papelera de reciclaje. Pero bien, es el doble estándar, ¿no? Lo que figura en la norma, no quiere decir que se traduzca en la realidad. Sabemos que tenemos algunos mutantes por ahí y fíjense, pese a no estar recomendado el método de Hodge, todavía más del 80% de los laboratorios del estado más rico, ¿no? De uno de los estados más ricos de Estados Unidos, lo siguen usando. Y lo mismo pasa en Europa, en estudios recientes de relevamiento, más de la mitad de los laboratorios de Europa siguen usando el método de Hodge. ¿Por qué? Porque es fácil, cómodo y da mucha información. La mejor información que puede dar el método de Hodge es que les dé negativo. Si les da un Hodge negativo, siempre y cuando pongan un ingrediente secreto en el método de Hodge, se pueden quedar bastante tranquilos. Nosotros nos sigue gustando porque es uno de los pocos métodos que da con la OXA 163 prácticamente en todos los casos. ¿Cuál es uno de los problemas que vio el CLSI para removerlo? Fundamentalmente que daban falsos negativos con las cepas que producen NDM. Fíjense, acá tienen de distinto gusto, Klebsiella, Proteus, Acineto con NDM, y fíjense que no tenemos ningún Hodge positivo. Le faltó un par de capítulos de la literatura al CLSI, estudios fundamentalmente hechos por el grupo de Alejandro Vila, acá en Rosario, ¿no? Que demuestran que la NDM no es solo una proteína común y corriente, es una lipoproteína. Tiene restos lipídicos que se le adicionan después de su síntesis y eso hace que esta beta-lactamasa no esté flotando suelta de cuerpo en el espacio periplásmico, sino está unida a la membrana de la bacteria, a la cara interna de la membrana externa en el líquido, en el espacio periplásmico. Entonces el método de Hodge, ¿qué hacemos? Hacemos la estría y hacemos fuerza mental para que se libere la enzima, ¿no? Suéltate, enzima libérate, ¿no? Para que se produzca el método de Hodge. Eso funciona con todas las enzimas que están sueltitas en el espacio periplásmico, pero las que están atadas a membrana no se van a soltar así nomás. Entonces, el secreto para hacer el método de Hodge es agregarle unas gotitas de detergente en la placa, en este caso Triton, puede ser Twin. Lo que hacemos es agregamos 4 o 5 gotitas en el Mueller Hinton antes de hisopar la cepa indicadora, lo desparramamos con un hisopo
Eso hace espumita, esperamos que se seque o lo ponemos en la estufa 10 minutos o lo preparamos previamente, es muy estable. Y después sí seguimos con el método de Hodge tradicional. Lo que hace este detergente va a ser permitir, ¿no?, liberar el protocolo lo tienen en la página web, en castellano. Lo que va a hacer este detergente es liberar a la enzima que estaba unida a membrana y acá pueden ver, ¿no?, todas estas que daban negativas, fíjense que positivas quedan ahora con unas gotitas de detergente. Entonces, con este secretito, ustedes ya tienen un método muy poderoso que la mayor información que brinda es si da negativo. Si le pusieron detergente y da negativo, lo más probable es que esa cepa no tenga una carbapenemasa o tenga una de muy bajo poder hidrolítico que van a necesitar métodos seguramente de última generación. ¿Estamos con el Hodge? Bueno, esta noche se duermen escuchando la charla con los auriculares, ¿no?, para retener toda la información. Otro método es que este es el método que reemplazó al Hodge en la CLSI, que es el método de inactivación de carbapenems, con sus siglas CIM, Carbapenem Inactivation Method, la M de modificado. La modificación, ¿en qué consiste? En un caldo TSA, tripticasa soya, en 2 mililitros, se hace una resuspensión de la bacteria que le queremos buscar la carbapenemasa. El tamaño del inóculo es importante, ¿no? En una enterobacteria se usa una ansa de 1 microlitro, en una pseudomonas una de 10. En Acinetobacter no está recomendado. Esto se le agrega un disco de meropenem y se lo lleva a la estufa durante 4 horas. Momento en el cual se retira el disco, se lo saca del interior, se lo estruja un poquitito contra los bordes del tubo y se lo coloca sobre una placa de Mueller Hinton que fue hisopada con la cepa ATCC. Y esto se lleva a incubar hasta el día siguiente. Y que 24 horas después o 18 horas después se procede a leer las zonas de inhibición y es ahí que se interpreta. Ahora vamos a ver bien la interpretación. Este método demostró ser más sensible que el Hodge para determinadas enzimas, pero fundamentalmente es mucho más específico que el método de Hodge. Eliminan un montón de falsos positivos que tiene el método de Hodge. El trabajo original que lo llevó a incorporar al CLSI demostró muy buena especificidad y sensibilidad. Pero fíjense el numerito de enterobacterias o de organismos productores de carbapenemasa que incluyeron en la validación. 14. A mí me da escalofrío, ¿no?, ver estudios de esta naturaleza. Está bien, es lo que hay en ese país, ¿no? No tienen muchas cepas, pues tampoco las buscan mucho, ¿no? Pero bueno, es difícil de digerir. Por lo tanto, es importante que se haga experiencia local. Esto se los comentó Ezequiel el día de ayer. También hubo trabajo para reinterpretarlo. Las recomendaciones originales tenían ciertos criterios de positividad que después fueron revisados posteriormente. Y lo que se estableció es que se entiende que la bacteria produce carbapenemasa cuando el halo es menor de 15 milímetros o tiene un tamaño entre 16 y 18, pero con colonias en su interior. No es productor de carbapenemasa cuando tiene un halo mayor o igual a 19 y una zona límpida, y si tiene un halo entre 16 y 18 límpido o mayor de 19 pero con colonias, es indeterminado. Acá tienen un caso de positivo y acá tienen un caso de negativo. 22 milímetros, límpido, no produce carbapenemasa. Pero ¿qué pasa? Fíjense que en el mundo real lo que vemos es, por ejemplo, este tipo de situaciones. Acá tienen un resultado que tiene un halo de 18 milímetros con múltiples colonias dentro del halo, por lo tanto se lo considera positivo. Y acá tienen otro tamaño de halo de 22 milímetros, pero con colonias, que es indeterminado.
Acá tienen otro halo que es un poquitito más grande, de 26 milímetros, con colonia que es indeterminado. Cuando se le ponen los genes, fíjense que la mayor cantidad de resultados indeterminados ocurren en las carbapenemasas más débiles, que son las OXA. Entonces, resuelve muy bien KPC, NDM y algunas de las OXAs, pero en otras situaciones van a requerir de un segundo método a continuación de porque les va a dar indeterminado. Bien. En paralelo, aquellos lugares que tienen sospecha o circulación de metalo-beta-lactamasas, lo que recomienda el CLSI es en paralelo realizar un segundo tubo que tenga la inclusión de DTA. Esto lo vimos el día de ayer. Y esto se interpreta en función de si el test original del SIM es positivo, se procede a leer el resultado del MSIM. Un incremento de la zona de inhibición en presencia de DTA indica la carbapenemasa de naturaleza metalo-beta-lactamasa. Tiene que dar más de 5 milímetros y en este caso, en el MSIM, para complicar un poquitito más la interpretación, no importan las colonias dentro del halo. Sí importan las colonias dentro del halo en el SIM, pero no en el MSIM. Lo que importa es cuánto agrandó. Acá tienen una metalo-beta-lactamasa, acá tienen otra metalo-beta-lactamasa y acá tienen una que no agranda, que seguramente es una serina enzima o una mezcla de carbapenemasas. Bien, para que tengan una idea, en la literatura, alguien preguntó ayer si se podía hacer con agua, en la literatura hay 11 variantes del método del SIM. Cada uno le ha hecho una modificación. Que le pongo tritón para liberar las metalo, que lo hago con agua, que pongo un buffer de extracción tipo tris, que pongo el tris un poco más concentrado, que lo hago rápido, que pongo a incubar la placa ya hisopada con el Colia TCC en la estufa en paralelo a la incubación del tubo. Así después cuando le pongo el disco ya hay una pequeña sombra de la TCC para que la veamos más rápido en el mismo día. Que lo haga automatizado, aquellos que tienen las estaciones de cultivo completamente automatizado y le saca fotos a la placa. De estas 11 variantes, ¿no? Hay 3 que fueron las que adoptó el CLSI y es las que está en su norma, que es el SIM para Modify para las enterobacterias, para las pseudomonas y el que tiene EDTA. Y acá les dejo uno que utiliza heptaiborónico y lo hace con agua. Tengan presente que el uso de agua lo que hace es limitar, ¿no?, el inóculo bacteriano, mientras que cuando uno utiliza caldo y lo pone a crecer, el inóculo va incrementándose en función del tiempo y aparte va liberando más enzima durante la replicación. Por lo tanto, usar el agua lo que genera es una menor sensibilidad. Entonces, tienen que plantearse siempre ¿qué es lo que quieren detectar con esta metodología? ¿Se puede usar agua? Sí, se puede usar agua. Para una KPC pueden usar hasta aceite de oliva, ¿no? No hay ningún problema. La KPC siempre les va a dar. Pero una metalo-beta-lactamasa, sobre todo en una proteae que está unida a membrana, una OXA, van a tener problemas de sensibilidad. Entonces, dependiendo de lo que quieran buscar, está la metodología disponible ahí en la literatura para que la adopten. Lo que sí está claro es que hagan algo, ¿no? Un Hodge, un SIM, si en sus hospitales circula mucho ble con impermeabilidad, a lo mejor les conviene hacer un SIM antes que un Hodge, porque tiene menos inespecífico. Acá es como ir a un supermercado y elegir lo que más les conviene a su gusto, pero con criterio. Pero ¿qué pasa con estos métodos? Estos métodos demoran 24 horas, generalmente adicionales al tamizaje. Y lo que vemos es que el tiempo es crítico, ¿no? Para diferenciar los que sobreviven de los que no sobreviven en las cepas productoras de carbapenemasa. Que cada vez esta ventana de tiempo es cada vez más corta,
y cuanto más pronto sepamos si se trata de estas bacterias productoras de carbapenemasa, seguramente el cuerpo médico pueda adaptar el tratamiento ya dirigido hacia ese mecanismo de resistencia en particular, y eso se traduce en significativamente mejor sobrevida. Y es ahí donde empiezan a surgir toda la nueva metodología de naturaleza rápida que permite detectar o sospechar la presencia de estas carbapenemasas en corto tiempo. Los más conocidos son los métodos colorimétricos, que utilizan los indicadores de pH en presencia de un carbapenem. Por ejemplo, el rojo fenol con imipenem es lo que dio origen al carba-NP. Si la bacteria produce una carbapenemasa, va a romper el imipenem que está presente en esa mezcla reactiva. Los productos de degradación son ácidos, o sea, disminuye el pH de este medio, que se visualiza con un cambio de color del indicador de pH. Es una metodología muy simple. Originalmente, estas metodologías necesitaban sistemas de extracción que eran costosos y trabajaban en pH más ácidos, donde las enzimas tienen menos poder hidrolítico. Vinieron los portugueses y dijeron: yo lo voy a mejorar, y lo que hicieron fue cambiar el indicador, usar bromotimol con imipenem, y ahí surge el Blue Carbatest, que esto permite la inoculación directa. Se levantan las colonias y se resuspenden. Lo único que tienen varias limitaciones, ahora las vamos a ver. Hay intentos por hacerlo incluso más sensible, utilizando partículas de oro coloidal para bajarle el límite de detección y que se pueda usar directamente de alguna muestra. No necesitemos la colonia aislada. Fundamentalmente, las ventajas de estos métodos es que tenemos sistemas comerciales, ¿no?, que facilitan la adopción porque necesitan pHímetro, balanza en la mayoría de los casos. No sé si está por ahí Sandra. Pero en general estas metodologías, al estar incorporadas dentro del CLSI o de los estándares europeos, ha facilitado que esto se adopte rápidamente, sobre todo al tener sistemas comerciales. ¿Cuál es la limitación? Tiene resultados falsos negativos, como todo. Los positivos hay que reportarlos, los negativos hay que confirmarlos. No detecta todas las carbapenemasas, no todas las oxas, no todas las GES, no todas las NDM. Entonces el resultado positivo se reporta, el resultado negativo se sigue estudiando. Acá pueden ver cómo cambia, ¿no?, las distintas modificaciones. Por ejemplo, en una Providencia Recheri que produce NDM, el método recomendado en el carba-NP del año 2018 dio negativo, el carba-NP original también dio negativo. Nosotros le agregamos tritón para liberar al NDM de la membrana y de esa forma tuvimos un resultado positivo. Bien. Estos sistemas, entonces, si da positivo se reporta, si no tienen prácticamente falsos positivos, a menos que haya un daltonismo claro, ¿no?, en el operador. Pero de lo contrario, son sistemas muy nobles. Para KPC da prácticamente a los 15 minutos y a las 2 horas es el tiempo máximo de incubación. ¿Cuál es la limitación de estos sistemas? Que no nos detectan el tipo de carbapenemasa que está involucrado. Nos dicen genéricamente, es una carbapenemasa. Entonces, distintas iniciativas para mejorar o brindar más información al respecto, y en este sentido, entonces, pudimos avanzar en la inclusión de inhibidores, ¿no?, en el sistema de estos indicadores, y pasarlo a un formato más amigable, por ejemplo, discos de papel impregnados. Esto permite que tenga larga vida media, más de un año. Ustedes la solución de imipenem la tienen que preparar todos los días para hacer el Blue Carbatest. Y aparte, aquellos que utilizan sistemas comerciales en general tiene alto costo. Esto es realmente mucho más barato. Y ya que se iba a diseñar de alguna forma un sistema que tuviera mayor alcance, decidimos incluir distintos inhibidores para poder diferenciar según el patrón de inhibición cuál es el tipo de enzima que está circulando. Acá pueden ver el Blue Carbatest,
Queda positivo, por ejemplo, por una Klebsiella KPC. Cuando se le agrega avibactam al disco de blucarbatez, el resultado se inhibe la enzima, pero en presencia de ETA, la enzima sigue hidrolizando. Entonces acá tenemos una enzima que se inhibe por avibactam, pero no por EDTA. Esto nos indica que tenemos una enzima de clase A. Por el contrario, acá tenemos una enzima que se inhibió por ETA, no decoloró. El ETA inhibió la reacción enzimática, pero sí por avibactam. Entonces estamos en presencia de una DNM. Y en combinación, se pueden ver, las oxas son un poquitito más lentas y dan con los 3 carbapenemes un poquitito más claro. Entonces tenemos avances al respecto de aprovechar esta tecnología para que aparte nos brinde la información si se trata de una KPC o de una beta-lactamasa. Son sistemas colorimétricos. Si uno se pregunta por qué si en química pueden hacer una reacción de color, ¿no? Una creatinina, una glucosa, esto que no deja de ser una reacción de color, porque no se puede automatizar. ¿Qué es la limitante, ¿no? Para poder lograr un sistema que automatice esta reacción, que no es más que una reacción colorimétrica de corta incubación? Bueno, por suerte la industria ha tomado esta iniciativa y tenemos el primer sistema automatizado de detección de carbapenemasas por estos test colorimétricos que se denomina CPO, de Carbapenem Producing Organism, de test de la mano de BD Phoenix. Seguramente conocerán más detalles al respecto de los tipos de paneles, pero incluye en los paneles que tiene identificación junto con sensibilidad, 2 pocillos para la detección positiva o negativa, y en aquellos paneles que hacen solo sensibilidad tiene mayor cantidad de pocillos involucrados en el test de detección de carbapenemasa, con la inclusión de inhibidores, como veíamos con los discos de papel, para que nos diga el tipo de carbapenemasa que está presente. Estos sistemas ya están circulando en el mundo, no es nada nuevo, acá en Argentina. A lo que ha pasado en el mundo, ya hay varios trabajos al respecto. Un trabajo inicial que muestra buena sensibilidad y especificidad. Todo depende con qué se lo desafía. Una de las cosas más nobles que he visto en la literatura en los últimos tiempos fue este trabajo hecho por la misma empresa BD, donde desafía al sistema con cepas realmente muy complejas, como las que podríamos tener circulando acá en el país. ¿Y qué ven? Que es altamente sensible, pero que tiene resultados falsos positivos, a diferencia de lo que veíamos con el test casero, donde tenemos resultados falsos negativos, pero no falsos positivos. Un trabajo posterior de Corea también confirma los hallazgos de estos resultados falsos positivos. Pero recuerden que el test está incluido en un panel que tiene antibióticos, que tenemos resultados de sensibilidad, así que podemos utilizar esa información seguramente para redotar al resultado de mayor especificidad. Si yo tengo un CPO positivo, pero tengo sensibilidad al carbapenem, lo más probable es que lo descarte. Le pongo una regla al equipo para que no me lo considere. O si tengo ertapenem resistente, pero pipertazo sensible, haga algo similar. Así que lo importante de esto es siempre, ya lo saben, hacer experiencias locales, porque lo que tenemos circulando en cada país es distinto. Entonces es necesario poder desafiarlo, y eso estuvimos haciendo desde el principio de año. Avanzamos 2 pasos, retrocedemos 3, porque estamos en 10 millones de cosas, ustedes lo entenderán, pero lo que hemos visto a nivel general es que tiene muy buena sensibilidad de detección de las carbapenemasas de tipo KPC. Las otras carbapenemasas inusuales, tipo SME, se detectan en un 80%. Las metalo-beta-lactamasas tienen excelente detección con este sistema del CPO. Las OXA48 llamó la atención, que tienen 100% de detección, algo que veíamos viendo que era dificultoso por otras metodologías. Y la OXA163, milagrosamente o inteligentemente, el sistema detectó en el 78% de los casos. Fíjense que el Blue Carbatest tradicional o el CarbaNP, con suerte tenemos un 10% de detección de las OXA163.
Bien, hay que diseñar estrategias para eliminar los falsos positivos, para clasificar correctamente las carbapenemasas. Necesitamos un espacio propio para hablar de esto. Así que aquellos que asistan al Congreso de Microbiología, pasamos el chivo, el 25 de septiembre a las 12:30 los esperamos, que vamos a ver en profundidad estos test y proveerles de algoritmos para que puedan resolverlo. Los últimos 10 minutos que me quedan es para hablar de lo tal vez más disruptivo que hemos encontrado de métodos de detección, que son las inmunocromatografías laterales, que aprovechan el principio que las beta-lactamasas son proteínas, por lo tanto se pueden diseñar anticuerpos para que sean reconocidas por distintos sistemas de detección. Y esto permite contar con test que son altamente sensibles y específicos, y lo más importante, un tiempo de resultado entre 2 y 15 minutos y una facilidad de ensayo que los pueden realizar sus hijos, sobrinos, obviamente con las precauciones del caso, ¿no? Guantes, barbijo, todas esas cuestiones. Son realmente muy bienvenidos estos sistemas de detección, estas iniciativas. Lo que necesitamos obviamente es contar con test customizados según la epidemiología local. Estos son los primeros ensayos que hicimos con el Centro de Referencia de Bélgica, donde necesitamos customizar los anticuerpos de OXA que tenían el test original para que puedan reconocer la variante argentina. Tiene una deleción de 4 aminoácidos, la OXA 163. Eso le cambia el epitope de reconocimiento, por lo tanto fue necesario generar nuevos anticuerpos. Las ventajas de estos test es que mientras yo dije todas estas pavadas, el sistema de detección ya les dice que tienen no solo una, sino 2 carbapenemasas. En este caso tienen una OXA con una NDM, y en el caso de abajo tienen una KPC con una OXA 163, algo que estamos viendo cada vez más frecuentemente. Entonces esto permite incluir nuevos determinantes. Tal vez la mayor limitación es el costo. Por ahora tienen que pagar patentes. Esperamos que cuando se venzan las patentes estos costos disminuyan. Tienen un límite de detección del orden de 10 a la quinta y 10 a la sexta. Por lo tanto, no se pueden hacer directamente de todas las muestras clínicas, sino de algunas en particular que cumplan con un inóculo de este tamaño. Por ejemplo, un hemocultivo positivo puede ser sujeto a estos tests. El portfolio se amplía, cada vez se incluyen más. Los tests de Coris, que acá se comercializan con el nombre Vitrania, van a incluir 4 determinantes, OXA, las 2 OXAs, KPC, BIM y NDM, 2 tests en el mismo sobre por el mismo precio, por lo menos eso nos prometieron. Y lo bueno es que la industria crece, es la más lucrativa, la industria de las inmunocromatografías, de los test diagnósticos a nivel global. En los últimos años facturó 27.000 millones de dólares, así que y la maquinaria para hacer estos tests es realmente muy barato, les deja mucho rédito, por lo tanto hay mucho interés comercial en ampliar el portfolio, y por eso vemos que se suman nuevos esquemas, nuevos sistemas que detectan CTXM, MSR1, no los 9 MSR, sino solo el MSR1, algunos sistemas que incluyen las 5 carbapenemasas que vieron por ahí, que están recientemente aprobados por ANMAT. Como les decía, estos sistemas pueden utilizarse directamente del hemocultivo, pero haciendo los ensayos de validación se ha visto que son 100% sensibles para detectar OXA, KPC y BIM, directamente tomando 0,1 mililitros del hemocultivo sin necesidad de centrifugar, sin necesidad de hacer nada, pero tienen menos capacidad de detección de las NDM. ¿Alguien me dice por qué? Porque están unidas a membrana, obviamente, y el buffer que trae estos sistemas son bastante débiles. Entonces, este estudio alemán lo que propuso fue utilizar sistemas de extracción un poquitito más vigorosos, que aparte lisan los glóbulos rojos, entonces les facilita
el sistema de visualización, y de esa forma, con este pretratamiento simple, lo que se logra es restaurar la sensibilidad directamente del hemocultivo al 100%. Para no hacer todo esto, el buffer que traen por lo menos estos sistemas de Coris o de Britannia fue modificado. En el próximo lote ya viene con la modificación del SDS para que no tengan que hacer todos estos pasos previos y directamente puedan extraer las NDM sin problema. Como ven, tiene mucho interés en la industria en que estas cromatografías se masifiquen. Hoy en día se están patentando sistemas de concentración muy simple, donde está el pad para colocar la gotita de la suspensión de colonia o de hemocultivo. En realidad se coloca un pequeño adaptador que es un filtro que concentra las bacterias, por lo tanto esto le permite incrementar el límite de detección prácticamente al 10 a la 2. Entonces eso les va a servir seguramente para detectar tal vez un colonizado, ¿no?, de alta carga en portación rectal sin la necesidad de incubar, hacer caldos para enriquecer el medio de cultivo. Nos quedan 2 minutos para terminar en tiempo. Entonces ponerles todo junto, los sistemas de detección de estas cepas productoras de carbapenemasa, sus ventajas y sus desventajas. Los métodos colorimétricos son sumamente bienvenidos, rápidos: el BlueCarba, CarbaNP, el Rapidex, los discos de papel con los inhibidores. Su talón de Aquiles son las OXA y las NDM en Proteae, que pueden tener falsos negativos, que necesitan por lo tanto confirmarse con otra metodología. Los sistemas de Hodge test, como por ejemplo el Triton Hodge test, potencian la detección de las OXAs y de las NDM a consecuencia de perder especificidad. Pueden tener resultados falsos positivos. El método de SIM es muy cómodo, mejora los falsos positivos, pero pierde en el camino a las OXA 163, por ejemplo. Muchas de las OXA 48 dan indeterminadas, con esos halos que veíamos, con colonias adentro, con tamaños considerables. El agregado de eSIM es un paso importante, es un avance importante para el método de MESIM, para diferenciar si es una metalo o si no es una metalo, para ver si puede recibir Babomeres, Ceftavi, etcétera, etcétera. Los discos con inhibidores siguen teniendo todavía un lugar importante, sobre todo si se van a poner en el antibiograma inicial, para ir ganando tiempo. Recuerden que el ETA y el dipicolínico, ¿no?, tienen distintas performance según se trate de una IMP, una BIM o una NDM. Pueden ver en la literatura que algunos sistemas utilizan temocilina como un marcador de las OXAs, pero bueno, para la OXA 163 no funciona. El test de detección automatizado del CPO del Fénix tiene la potencialidad de detectar las distintas clases de carbapenemasas, tiene falsos positivos que vamos a corregir con distintos algoritmos aprovechando la sensibilidad. Y por último, los cassettes es prácticamente tener la PCR al lado de la mesada, tal vez un poco más cara que la PCR, pero sin la necesidad del entrenamiento, ¿no?, y del equipamiento especial. Y seguramente los targets de detección de estos sistemas se va a ir implementando. Vamos a ver que tenemos ya cassettes para Acinetobacter con 2 de las OXAs incluidos, que eso también seguramente ayudará para diferenciar los distintos mecanismos. Para terminar, una cosa que no está mal recordar, que es importante en la comunicación del laboratorio de microbiología hacia el cuerpo médico, es el reporte de estas cepas productoras de carbapenemasa. Si ustedes ponen en evidencia la presencia de la carbapenemasa, esto cambia un montón de conductas. Tiene una trascendencia muy importante fuera de las puertas del laboratorio.
es el disparador para que se inicien todo el proceso de prevención, de estrategias de prevención para que se disemine esa carbapenemasa en ese paciente, pero también es importante para orientar el tratamiento médico, porque como les mostró Rolo anteriormente, se recurre generalmente por la extrema resistencia a el uso de carbapenems en alta dosis, por lo tanto es importante reportar la posibilidad del uso del carbapenem en esa combinación, ¿no? Si se guían o si se categorizan los resultados estrictamente por SLSI, le estamos quitando una opción de tratamiento a las cepas que producen carbapenemasa. Una cepa que tiene una SIM menor o igual a 8 puede recibir el carbapenem, ¿no?, en tratamiento combinado, en alta dosis, en infusión prolongada, como les mostraba Rolando hoy a la mañana. Por lo tanto, es importante que el laboratorio reporte esa posibilidad de uso en combinado. Tienen los valores de SIM, a los equivalentes para los que hacen el método de difusión, para que no recurran necesariamente al valor de la SIM. Y creo que hasta acá estamos, hasta que les estalle la cabeza y se les quedó alguna neurona viva y quieren preguntar o comentar experiencias del día a día. Los escuchamos hasta que venga Wanda.